Pablo Neruda. Pablo Neruda, seudónimo y posterior nombre legal 1 de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, Parral, 12 de julio de 1904 Santiago, 23 de septiembre de 1973. Fue un poeta y político chileno. Es considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo, además de haber sido senador de la República Chilena, miembro del Comité Central del Partido Comunista, PC, precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. En 1971 Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura, por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente. Entre sus múltiples reconocimientos, destaca el doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. La versión oficial sostuvo que la muerte de Neruda se debió al cáncer de próstata que padecía. En 2023, las investigaciones concluyeron que fue envenenado por órdenes del gobierno en el hospital donde estaba ingresado y murió el 23 de septiembre de 1973, 12 días después del golpe militar de Pinochet, cuando planeaba exiliarse en México. Es probable que la bacteria Clostridium botulinum fuera inyectada por personal médico mientras estaba ingresado, como le había contado a su chofer Manuel Araya en una llamada telefónica poco antes de su muerte. 3-4. El escritor Gabriel García Márquez se refirió a él como el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. 5 Y el crítico literario Harold Bloom señaló: ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación con él. 6 Quien lo considera uno de los 26 autores centrales del canon de la literatura occidental de todos los tiempos. 7. Biografía. Familia. Fue hijo del obrero ferroviario José del Carmen Reyes Morales y de la maestra de escuela Rosa Neftalí Basualto Opazo, de ascendencia vasca. 8 Muerta de tuberculosis el 14 de septiembre de 1904.19 El 26 de septiembre siguiente fue bautizado en la parroquia San José de Parral. 1. En 1906 José Reyes se trasladó junto con su hijo a Temuco, donde se casó en segundas nupcias con Trinidad Candia Marverde, quien en 1895 había sido madre de Rodolfo, también hijo de José Reyes I y era llamada Mamadre por Neruda. 10 En 1907 nació Laura, hija de José Reyes y Aurelia Tolá. Más tarde esta niña fue adoptada por Trinidad Candia. 1. En Java el 6 de diciembre de 1930, 11-12-13 Neruda se casó con la neerlandesa María Antonia Agenaar Vogelsang, Maruca, Batavia. 5 de marzo de 1900 La Haya, 27 de marzo de 1965. 11-14 se la cita como Maruca Reyes, Maruca de Reyes y Maruca Neruda. De esta unión nació en Madrid el 18 de agosto de 1934 Malva Marina Trinidad, que padecía hidrocefalia. 15 Neruda se separó de Agenaar en 1936 y se divorció de ella a distancia, en México en 1942, divorcio que no fue aceptado por la justicia chilena. 16 Malva murió en Gouda, Países Bajos, el 2 de marzo de 1943,14 durante la ocupación nazi. Mientras Neruda era cónsul general de Chile en México, N1. Neruda se casó en 1943 con Delia del Carril, de quien se divorció en 1955, y en 1966 con Matilde Urrutia Cerda. Niñez y juventud. Fotografía del joven Ricardo Reyes. El entorno natural de Temuco, sus bosques, lagos, ríos y montañas marcaron el mundo poético de Neruda. En dicha ciudad escribió gran parte de los trabajos que integraron Crepusculario 1923, su primer libro de poemas. 10. En 1910 ingresó al Liceo de Hombres de Temuco, uno donde cursó todos sus estudios hasta terminar el 6º año de Humanidades en 1920. El 18 de julio de 1917 publicó su primer artículo, Entusiasmo y Perseverancia, en el diario La Mañana de Temuco. 1 En 1918 su poema, Mis ojos, apareció en la revista Correvuela, donde se publicaron otros 3 poemas suyos. Entre este año y 1922, escribió artículos que fueron publicados en los periódicos temuquenses La Mañana y Diario Austral y en revistas literarias de estudiantes de Temuco, la Revista Cultural de Valdivia y Ratos Ilustrados de Chillán. 1 En 1919 publicó 13 poemas en la revista Correvuela. Comenzó a contribuir en la revista literaria Selva Austral y obtuvo el 3er lugar en los Juegos Florales del Maule con su poema, Comunión Ideal, o Nocturno Ideal. 1-9. En 1920 conoció a Gabriela Mistral,
por entonces directora del Liceo de Niñas de Temuco, 1-19, de cuyo encuentro recordó: ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí. 1-20 fue elegido presidente del Ateneo Literario del Liceo de Hombres de Temuco y prosecretario de la Asociación de Estudiantes de Cautín. El 28 de noviembre de dicho año, ganó el primer lugar en poesía de la Fiesta de la Primavera de Temuco, 1. El seudónimo, Pablo Neruda. En octubre de 1920 comenzó a firmar definitivamente sus trabajos con el seudónimo de Pablo Neruda, uno esencialmente con el propósito de evitar el malestar del padre por tener un hijo poeta. 21. Aunque nunca aclaró el origen de su nombre artístico, nunca desmintió, e incluso apoyó, la conjetura de que lo habría escogido en honor al escritor checo Jan Neruda, 22, del cual habría leído un cuento por esos años que le causó una honda impresión. Sin embargo, la obra de Jan Neruda se publicó entre 1857 y 1883, y es poco probable que Neruda haya tenido acceso a traducciones entonces. Debido a esto, otra teoría indica que su apodo está inspirado más bien en un personaje de la novela Estudio en Escarlata 1887, de Arthur Conan Doyle, 22, donde, en el capítulo 4, el personaje Sherlock Holmes dice ir a escuchar un concierto de una famosa violinista, Guillermina María Francisca Neruda, casada con el músico sueco Ludwig Noomen, conociéndosela entonces como Wilma Noomen Neruda. Universidad y primeras publicaciones. En marzo de 1921 se radicó en Santiago y comenzó sus estudios de pedagogía en francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. 9. Aunque no tenía gran interés en la pedagogía, sí le interesaba el francés para leer poesía en dicha lengua. 1. El 14 de octubre de 1921 obtuvo el primer premio de la Fiesta de la Primavera de la Federación de Estudiantes de Chile con el poema La canción de fiesta, 1-23, publicado posteriormente en la revista Juventud. En 1923 publicó Crepusculario, elogiado por escritores como Hernán Díaz Arrieta, Raúl Silva Castro y Pedro Prado. 10. En 1924 salió a luz su famoso 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde todavía se nota una influencia del modernismo. Posteriormente, se manifestó un propósito de renovación formal, de intención vanguardista, en 3 breves libros publicados en 1926, El habitante y su esperanza, Anillos, en colaboración con Tomás Lago, y Tentativa del hombre infinito. En 1927 comenzó su larga carrera diplomática, siendo cónsul en Rangún, Birmania, hasta 192.924, desde donde se desarrolla un notable epistolario con el escritor argentino Héctor Endí. Luego fue cónsul en Colombo, Ceilán, hoy Sri Lanka, 1929 a 1930-25, Java 1930, Singapur, 1930 a 1932, Buenos Aires, 1933 a 193.426, donde conoció a Federico García Lorca, Barcelona, 1934 a 193.627-28, donde conoció a Rafael Albertí, y Madrid. Pregonó su concepción poética de entonces, la que llamó poesía impura, y experimentó el poderoso y liberador influjo del surrealismo. En 1935 Manuel Altolaguirre le entregó a Neruda la dirección de la revista Caballo Verde para la poesía, donde fue compañero de los poetas de la generación del 27. Ese mismo año apareció la edición madrileña de Residencia en la Tierra. Guerra Civil Española. Acceso a la Casa de las Flores en el barrio de Argüelles, donde vivió Neruda mientras fue cónsul en Madrid. La casa fue bombardeada y casi totalmente destruida al estallar la Guerra Civil. La Guerra Civil Española estalló en 1936. Conmovido por ella y por el asesinato de su amigo García Lorca, Neruda se comprometió con el movimiento de la Segunda República, primero en España y luego en Francia, donde comenzó a escribir España en el Corazón 1937. Ese mismo año regresó a Chile, y su poesía durante el periodo siguiente se caracterizó por una orientación hacia cuestiones políticas y sociales, lo que reforzó sus grandes ventas de libros. Durante la Guerra Civil, Neruda también conoció al poeta mexicano Octavio Paz. Ambos se hicieron amigos instantáneos, pero, posteriormente, en México, tuvieron un altercado por diferencias ideológicas, llegando casi a los golpes. Más de 20 años después se reconciliaron en el Festival Internacional de Poesía de Londres. Paz diría con respecto a su colega: musito el nombre de Pablo Neruda y me digo, ¿lo admiraste?
lo quisiste y lo combatiste. Fue tu enemigo más querido. 29. En 1939 fue designado, por el presidente Aguirre Cerda, cónsul especial para la inmigración española en París, donde destacó como el gestor del proyecto Winnipeg, barco que llevó a cerca de 2.000 inmigrantes españoles desde Francia a Chile. Poco tiempo después, en 1940, fue asignado como cónsul general en México hasta fines de 1943,30, donde reescribió su Canto General de Chile transformándolo en un poema del continente sudamericano. Canto General fue publicado en México en 1950, y también clandestinamente en Chile. Compuesto de unos 250 poemas en 15 ciclos literarios, constituye, a juicio del propio Neruda, la parte central de su producción artística. Al poco tiempo de salir a luz, fue traducido a alrededor de 10 idiomas. Casi todos los poemas que lo componen fueron creados en circunstancias particularmente difíciles, cuando Neruda vivía en la clandestinidad, ya que como miembro del Partido Comunista de Chile era perseguido y acusado de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado e injuriar al presidente González Videla. Carrera política. Neruda con su esposa Delia de Carril y Eric Honecker en 1951. Contra la organización de la miseria, Neruda, asfaltada en Feira de Santana, Bahía, Brasil. Neruda retornó a Chile en 1943, año en que se casó con Delia de Carril, la Hormiguita, en México, en un matrimonio que no fue reconocido por la justicia chilena debido a que su divorcio de Maruca fue declarado ilegal, y 2 años después recibió el Premio Nacional de Literatura. En marzo de ese año, es electo senador por las provincias de Tarapacá y Antofagasta. 9 en julio, se unió al Partido Comunista, donde militaban sus dos más férreos rivales, los poetas Pablo de Roquella y Vicente Huidobro, con quienes protagonizaría de por vida las más ácidas rencillas. En las elecciones presidenciales de 1946 triunfó la Alianza Democrática, una coalición integrada por radicales, comunistas y demócratas, que llevó al poder a Gabriel González Videla. La represión desencadenada por este último contra los trabajadores mineros en huelga llevará a Neruda a protestar vehementemente en el Senado. La persecución desatada por el gobierno de González Videla contra sus antiguos aliados comunistas, mediante la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, culminará en la prohibición del PC el 3 de septiembre de 1948. Neruda se transformó entonces en el más fuerte antagonista del presidente, dictando discursos en el Senado y publicando artículos contra el gobierno en el extranjero, ya que el diario comunista El Siglo estaba bajo censura. Neruda criticó fuerte a González Videla, a quien llamó rata, lo acusó de ser amigo de los nazis durante sus años de embajador en París, a quienes invitaba a elegantes cenas a la embajada chilena, de vender el país a empresas estadounidenses e incluso acusó a su esposa, Rosa Markman, de haber ocultado sus orígenes judíos mientras vivieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y de enriquecerse comprando diamantes a europeos empobrecidos y casando a su descendencia con las familias más ricas de América del Sur. Famoso es su artículo, La crisis democrática de Chile es una advertencia dramática para nuestro continente, que más tarde fue conocido como Carta íntima para millones de hombres, publicado en el diario El Nacional de Caracas. Esto provocó la petición del gobierno a los tribunales de un desafuero del senador Neruda por denigrar a Chile en el exterior y por calumnias e injurias al primer mandatario. 31 y posteriormente se dictó una orden de detención contra él, forzándolo primero a la clandestinidad y luego al exilio. Exilio. Neruda en 1956. Neruda realizó la travesía para escapar de una persecución política durante el otoño de 1949. Antes vivió meses en la clandestinidad entre Santiago, Valdivia y la comuna de Futrono, 32 en el lago Huizue. Después cruzó por el paso del Ilpela hacia Argentina montado a caballo. Estuvo a punto de ahogarse mientras cruzaba el río Curringue. A mediados de abril llegó de incógnito a París y gracias a la protección de varios amigos, entre ellos Picasso, logró regularizar su situación. Reapareció públicamente en la sesión de clausura del primer Congreso del Movimiento Mundial de Partidarios de la Paz, en el que fue nombrado miembro del Consejo Mundial de la Paz. Desde Europa emprende numerosos viajes junto a su mujer Delia del Carril, Checoslovaquia, Unión Soviética, Polonia, Hungría, México, Rumanía, India, Italia, Francia, República Democrática Alemana, RDA, Guatemala. En el segundo congreso,
celebrado en Varsovia en noviembre de 1950, recibió junto con Picasso, Paul Gauguin y otros el Premio Internacional de la Paz por su poema, Que despierte el leñador. Más tarde, al volver a Chile, recibirá en 1953 el Premio Stalin de la Paz, 33. Durante su exilio europeo vivió en Capri y Nápoles con su futura esposa Matilde Urrutia. Allí recibió la noticia de que ya no era buscado y podía volver a Chile, a donde regresó el 12 de agosto de 1952. Ese mismo año, en Italia, publicó anónimamente los versos del Capitán editado por su amigo Paolo Ricci. Regreso a Chile. Neruda durante una visita a Estados Unidos en 1966. Salvador Allende junto con Neruda. En Chile Neruda, a quien lo esperaba su mujer Delia del Carril, fue recibido con varios actos públicos. 34 En 1953 recibió el Premio Stalin de la Paz y al año siguiente publicó Las uvas y el viento, en donde se encuentra una elegía a Stalin y odas elementales, además de realizar una importante donación al patrimonio de la Universidad de Chile, a la que donó sus libros y caracolas marinas. 35 Esta donación se divide en 4 secciones: bibliográfica, 5.107 volúmenes; malacológica, 8.400 caracolas; hemerográfica, 263 títulos, y sonora, 155 discos, y son custodiadas por el Archivo Central Andrés Bello de esta casa de estudios. 36. En 1955 se separó de Delia, y comenzó a vivir con Matilde Urrutia. 3 años más tarde apareció Extravagario con un nuevo cambio en su poesía. El 30 de marzo de 1962 el rector Juan Gómez Millas y la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile le otorgó la calidad de miembro académico, en reconocimiento a su vasta labor poética de categoría universal. 37 En 1965 se le otorgó el título de doctor honoris causa en la Universidad de Oxford, del Reino Unido. 10. Solo en 1966 pudo contraer matrimonio con Matilde después del fallecimiento de Maruca, su primera mujer, en los Países Bajos el 27 de marzo de 1965. La boda se realizó en una sencilla ceremonia civil y privada en su casa de Isla Negra, donde conserva sus particulares colecciones de caracolas y mascarones de proa. En 1969 fue nombrado miembro honorario de la Academia Chilena de la Lengua y fue nombrado doctor honoris causa por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 38 Ese año, durante la campaña para las presidenciales, el Partido Comunista lo eligió precandidato, pero renunció en favor de Salvador Allende, que se convirtió en el candidato único de la Unidad Popular. El gobierno de Allende lo designó embajador en Francia. 39. Premio Nobel de Literatura. Neruda tras recibir el Premio Nobel de Literatura en 1971. Consciente de su talento poético, Neruda inició una estrategia para ganar el Premio Nobel de Literatura a partir de la década de 1950 mediante publicaciones periódicas. Canto General 1950, Los versos del Capitán 1952, Las uvas y el viento 1954 y Odas elementales 1954, entre otras. Apariciones en la prensa, con columnas y entrevistas. Y relaciones públicas de alto nivel, como visitas a presidentes en el extranjero. Sin embargo, el factor clave que lo ayudó a obtener el premio fue su militancia política. 39. La Academia Sueca lo consideró candidato al premio en 1956, N2 cuando fue postulado por André Joucarroux, profesor de literatura de la Universidad de Aix-en-Provence. 39 y 1963. Cuando fue propuesto por Ragnar Josephson y Ben Holmquist. 39 Entonces fue parte de una lista junto con el británico-estadounidense W. H. Auden, el irlandés Samuel Beckett, N3 el japonés Yukio Mishima, el danés Axel Sandemos y el griego Giorgos Seferis. Luego formó la terna final junto con Auden y Seferis, a quien finalmente le fue concedido. 40. El 21 de octubre de 1971, Neruda fue galardonado con el Nobel, por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente. 2 El 23 de octubre siguiente, el periódico chileno Clarín señaló, 39. El país entero se emocionó. Los rotos pampinos, los campesinos que hacen parir la tierra, los ovejeros de la pampa magallánica, los pescadores desafiando el océano, los arrieros, los mineros, los obreros de la construcción, las mujeres en su casa parando la olla, los intelectuales, los empleados, todos, de capitán a paje.
Nos sentimos más importantes, más chilenos. El poeta viajó a Estocolmo a recibirlo el 10 de diciembre. En sus memorias Confieso que he vivido, 1974, póstumamente, el poeta recuerda. El anciano monarca nos daba la mano a cada uno, nos entregaba el diploma, la medalla y el cheque, se dice, o se lo dijeron a Matilde para impresionarla, que el rey estuvo más tiempo conmigo que con los otros laureados, que me apretó la mano con evidente simpatía. Tal vez haya sido una reminiscencia de la antigua gentileza palaciega hacia los juglares. Muerte. Neruda en 1972 en el Estadio Nacional, junto con el general Carlos Prats y otras autoridades. Atrás a la izquierda, el ministro de Defensa José Toá. Neruda en su última aparición en público 1972. El Museo Casa de Neruda en Isla Negra, donde reposan los cuerpos de Neruda y su mujer Matilde Urrutia. Féretro de Pablo Neruda. Su última aparición en público fue el 5 de diciembre de 1972, cuando el pueblo chileno realizó un homenaje al poeta en el Estadio Nacional. En febrero de 1973, por razones de salud, renunció a su cargo de embajador en Francia. Después del golpe militar del 11 de septiembre su salud se agravó y el 19 fue trasladado de urgencia desde su casa de Isla Negra a Santiago, donde murió en la Clínica Santa María a las 22:30 del 23 de septiembre. La casa de Neruda en Santiago fue saqueada después del golpe encabezado por el general Augusto Pinochet y sus libros, incendiados. El funeral del poeta fue realizado en el Cementerio General. Al mismo acudieron los miembros de la directiva del Partido Comunista, a pesar de estar perseguidos por el régimen. Aunque los asistentes estaban rodeados de soldados armados de ametralladoras, se escuchaban desafiantes gritos de homenaje a él y a Salvador Allende, junto a la entonación de la Internacional. Después del funeral, muchos de los asistentes que no pudieron huir acabaron engrosando las listas de desaparecidos por la dictadura. Sus restos descansaron primero en el mausoleo de la familia Ditborn, que les había cedido un espacio, y 7 meses después fueron trasladados al nicho 44 del módulo México, 41. El 11 de diciembre de 1992, los restos de Neruda y Matilde Urrutia fueron exhumados y llevados para un velatorio ceremonial en el Salón de Honor del Excongreso Nacional. Al día siguiente se dio cumplimiento al deseo del poeta, que sus restos fuesen enterrados en su casa de Isla Negra. Ese lugar y todas las demás pertenencias son ahora museos administrados por la Fundación Pablo Neruda. En 2011 un artículo 42 recogió declaraciones de Manuel Araya Osorio, asistente del poeta desde noviembre de 1972 hasta su muerte, quien aseguraba que Neruda habría sido asesinado en la clínica tras aplicársele una inyección letal. La Fundación Pablo Neruda desmiente esta información. 43 El 31 de mayo, el Partido Comunista de Chile solicitó a la justicia una investigación para determinar las causas de la muerte del poeta. 44. En 2013 el juez Mario Carroza, que anteriormente había abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Neruda, ordenó, después de 20 meses de interrogatorios y pericias, la exhumación del cuerpo del poeta. 45 La Fundación Neruda, que en un principio se oponía a ello por considerarlo una profanación. Finalmente lo aceptó declarando confiar en que el examen tanatológico contribuya a aclarar las dudas que pudieran existir respecto de la muerte del poeta. 46 Los preparativos para la exhumación comenzaron en Isla Negra el 6 de abril con la instalación de una carpa en el lugar de su sepultura. 47 Y el 8 se efectuó la diligencia, que duró 1 hora y 18 minutos. Ese mismo día los restos de poeta llegaron al Servicio Médico Legal de Santiago, en vistas a análisis a realizar en laboratorios chilenos y extranjeros. 48. En noviembre, Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal de Chile, dio a conocer los resultados de los exámenes toxicológicos realizados en Estados Unidos y España, que descartaron que Neruda hubiera sido envenenado y confirmaron que falleció producto de un avanzado cáncer de próstata. 49 Sin embargo, Rodolfo Reyes, sobrino del poeta, insistió en que terceras personas están involucradas en la muerte de Neruda y anunció que pedirían nuevas diligencias. 50 En 2015, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile entregó a Carroza un informe redactado por Francisco Ugaz Tapia, Rodrigo Lledó Vázquez y Hugo Pavés Lazo, secretario ejecutivo, jefe del área jurídica y abogado, respectivamente,
de dicho programa, en el que concluían que resulta claramente posible y altamente probable la intervención de terceros en la muerte de Neruda. 51. Sin embargo, la Fundación Neruda, a través de su director ejecutivo Fernando Sáez, declaró al respecto que esta noticia no es ninguna noticia, que se trata de una presunción de ellos, y que cualquier información fidedigna sobre el fallecimiento del poeta depende ahora de los resultados científicos. 52, 53, 54. La reinhumación de los restos de Neruda en su tumba en Isla Negra estuvo a cargo de funcionarios del SML y de la PDI, 26 de abril de 2016. Las dudas sobre la causa de la muerte de Neruda persistían debido a que, según se informó en mayo de 2015, especialistas españoles habían encontrado en los restos del poeta el estafilococo dorado, 55, una bacteria ajena a los tratamientos del cáncer y que, cuando es alterada, resulta altamente tóxica y puede acelerar la muerte de una persona. 56. Dos laboratorios, uno en Canadá y otro en Dinamarca, iniciaron en febrero de 2016 una serie de peritajes para tratar de determinar si hubo o no alteración del estafilococo. 57. La Fundación Pablo Neruda, mientras tanto, había comenzado a pedir desde 2015, después de más de 2 años de la exhumación que ordenó el juez Mario Carroza, la devolución del cuerpo para que pudiera volver a su tumba en el patio de la casa de Isla Negra. Tras la obtención de las muestras necesarias para futuros peritajes, el juez dispuso la reinhumación de los restos del premio Nobel chileno el 3 de marzo de 2016. 58 y el reentierro se celebró el 26 de abril de ese año, 56 después de que el día anterior se celebrara un funeral popular en el ex Congreso Nacional organizado por Rodolfo Reyes, sobrino de Pablo Neruda. Bernardo Reyes, sobrino nieto, y la fundación criticaron este acto, que contó con la asistencia de artistas y figuras políticas como los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo Lagos Weber y Osvaldo Andrade respectivamente. Nos parece completamente absurdo que de un acto judicial como es la devolución de los restos, cosa que hemos pedido hace un año, se termine haciendo esto, explicó el director ejecutivo la no participación de la fundación en ese evento. 59. El 20 de octubre de 2017, el panel de expertos internacional confirmó que Pablo Neruda no murió de caquexia cancerosa como constaba en su certificado de fallecimiento. 60-61. Finalmente, después de esperar por varios años los resultados de los estudios a los restos de Neruda, el lunes 13 de febrero de 2023, Rodolfo Reyes anunció en conferencia de prensa que Pablo Neruda fue envenenado. Según el nuevo informe de un comité científico internacional conformado por expertos de la Universidad de McMaster, Canadá, y la Universidad de Copenhague, Dinamarca, la bacteria Clostridium botulinum encontrada en su cuerpo no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. Esto quiere decir que fue asesinado, que hubo intervención de agentes del Estado. 62, afirmó el sobrino de Neruda en la conferencia. 63. Estilo. La literatura de Neruda distingue distintos periodos estilísticos. Desde su obra Canto General 1950, el autor se circunscribe en el llamado realismo socialista soviético, impulsado por Andrei Sanov, y en el cual Neruda alcanzaría su culminación con Las uvas y el viento. 1954. 64. Obras publicadas en vida. Crepusculario. Santiago, Ediciones Claridad, 1923. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Santiago, Editorial Nacimiento, 1924. Tentativa del hombre infinito. Santiago, Editorial Nacimiento, 1926. El habitante y su esperanza. Novela. Santiago, Editorial Nacimiento, 1926. Anillos. Santiago, Editorial Nacimiento, 1926. Prosa poética de Pablo Neruda y Tomás Lago. El hondero entusiasta. Santiago, Empresa Letras, 1933. Residencia en la Tierra, 1925-1931. Madrid, Ediciones del Árbol, 1935. España en el corazón. Himno a las glorias del pueblo en la guerra, 1936-1937. Santiago, Ediciones Ercilla, 1937. Nuevo canto de amor a Stalingrado. México, 1943.
Tercera residencia, 1935-1945. Buenos Aires, Losada, 1947. Canto General. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1950. Los versos del capitán. Imprenta L. Arte Tipográfica, Nápoli, 1952, 184 pp. Todo el amor. Santiago, Editorial Nacimiento, 1953. Las uvas y el viento. Santiago, Editorial Nacimiento, 1954. Odas elementales. Buenos Aires, Editorial Losada, 1954. Nuevas odas elementales. Buenos Aires, Editorial Losada, 1955. Tercer libro de las odas. Buenos Aires, Losada, 1957. Extravagario. Buenos Aires, Editorial Losada, 1958. Navegaciones y regresos Buenos Aires, Editorial Losada, 1959. 100 sonetos de amor. Santiago, Editorial Universitaria, 1959. Canción de gesta. La Habana, Imprenta Nacional de Cuba, 1960. Poesías, Las Piedras de Chile. Buenos Aires, Editorial Losada, 1960. Las Piedras de Pablo Neruda. Cantos ceremoniales. Buenos Aires, Losada, 1961. Memorial de Isla Negra. Buenos Aires, Losada, 1964. 5 volúmenes. Arte de pájaros. Santiago, Ediciones Sociedad de Amigos del Arte Contemporáneo, 1966. Fulgor y muerte de Joaquín Murieta. Santiago, Zigzag, 1967. La obra fue escrita con la intención de servir de libreto para una ópera de Sergio Ortega. La Barcarola. Buenos Aires, Losada, 1967. Las manos del día. Buenos Aires, Losada, 1968. Comiendo en Hungría. Editorial Lumen, Barcelona, 1969. En coautoría con Miguel Ángel Asturias. Fin del mundo. Santiago, Edición de la Sociedad de Arte Contemporáneo, 1969. Con ilustraciones de Mario Carreño, Nemesio Antúnez, Pedro Millar, María Martner, Julio Escames y Oswaldo Guayasamín. Aún. Editorial Nacimiento, Santiago, 1969. Maremoto. Santiago, Sociedad de Arte Contemporáneo, 1970. Con xilografías a color de Karen Oldfoucher Hansen. La espada encendida. Buenos Aires, Losada, 1970. Las piedras del cielo. Editorial Losada, Buenos Aires, 1970. Discurso de Estocolmo. Alpignano, Italia, Atallone, 1972. Geografía infructuosa Buenos Aires, Editorial Losada, 1972. La rosa separada. Editions du Dragon, París, 1972 con grabados de Enrique Zañartu. Incitación al nixonicidio y alabanza de la Revolución Chilena. Santiago, Empresa Editora Nacional Quimantú, Santiago, 1973. Geografía de Pablo Neruda. Editorial Aimá, Barcelona, 1973. Glosas autógrafas de Neruda, fotos de Sarafacio y Alicia de Amico. Himno y regreso. Que despierte el leñador. Tentativa del hombre infinito. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.